En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Una fiesta que nos indica el fin de este tiempo litúrgico ordinario y por tanto la próxima semana iniciaremos un nuevo año litúrgico con el inicio del Adviento. El pasaje del Evangelio que hoy se nos presenta para nuestra reflexión es el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del 33 al 37. En síntesis, estos 4 versículos nos presentan el encuentro entre Pilato y el Señor Jesús durante el juicio que le llevará a ser condenado a muerte. A este punto es útil aclarar que un juicio judío requería la presencia de testigos a favor o en contra del acusado, mientras que un juicio romano se basaba principalmente en el interrogatorio del juez. Por eso, estos versículos nos dan a conocer parte de un intenso cara a cara entre los dos que dialogan sobre un tema fundamental: la naturaleza de la realeza del Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de hoy comienza con una pregunta que Pilato le hace al Señor Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Es una pregunta que no tiene otro fin que desvelar el interés del poder romano de saber si el acusado es pretendiente al trono y por tanto un antagonista del emperador. Para Pilato, representante del poder imperial, esta expresión significaba una preocupación por el gobierno de sus territorios y el miedo a un motín, especialmente en la fecha cercana a la Pascua judía, que podría haber desestabilizado el orden y la llamada Pax Romana. Ahora bien, mis hermanos y mis hermanas, el concepto rey de los judíos podía entenderse en 2 dimensiones distintas. Para los judíos, este título significaba que en la persona del Señor Jesús se encontraba el rey Mesías, esperado desde la época del rey David. Los judíos esperaban un rey Mesías investido en una misión religiosa, pero también con una marcada agenda político-nacional. Es decir, este título para ellos contenía un significado terreno e histórico, desde el aspecto político, social y militar, y también económico. Pero al mismo tiempo representaba un matiz profundamente teológico. En ese sentido, parecía que Pilato lo único que sabía era que los judíos lo habían entregado a él, al Señor Jesús, para que dictara una sentencia de muerte. Recordemos que en versículos anteriores al pasaje del Evangelio de hoy, Pilato había dicho a los judíos que ellos le juzgaran según su ley, pero los judíos le respondieron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. De allí que en el fondo Pilato no comprendía cómo el mismo pueblo de Israel condenaba y entregaba a juicio a uno que decían que se hacía pasar por rey. Por eso también más adelante aparecerá la pregunta: ¿qué has hecho? Pero no nos adelantemos. Por ahora, ante la pregunta de su naturaleza real, el Señor Jesús le responde a Pilato: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Entendemos que el Señor Jesús hacía ver a Pilato que la hipótesis sobre su identidad debería de provenir de preguntas personales y no de los estímulos que nacen de rumores o de dichos sobre él,
o en otras palabras, sobre chismes. En fin, esta cuestión era una invitación a Pilato para que descubriera por sí mismo, por su propia experiencia, de qué clase de reino era rey el Señor Jesús. Podemos entender que Pilato hizo su pregunta solo por razones de su oficio, por razones de su trabajo, y entendemos que tendría un sentido de revelación y salvación para él si esta pregunta, más allá de la obligación institucional, hubiera estado inspirada por el deseo, por el querer de saber realmente si el Señor Jesús era portador de un mensaje crucial o no, si realmente el Señor Jesús era rey, pero ¿qué tipo de rey? Pero Pilato no parecía interesado en esto, simplemente jugó su papel institucional y nada más. Desde este punto de vista, Pilato simboliza a todos aquellos que hacen las cosas solo porque están establecidas por una obligación o porque han de hacerlas ya que es lo que toca, pero dejando de lado que cada acción tiene un significado vital, tiene un significado que puede dar vida o que puede dar muerte. Pilato entonces está de pie ante el Salvador, ante el Mesías, ante el verdadero rey de su existencia, pero no es capaz de verlo, no es capaz de comprender esta realidad tan profunda, esta realidad de amor que estaba enfrente de él. Por eso establece con el Señor Jesús solo una relación formal de oficio o profesional, digamos una relación de trabajo, sin ir a las profundidades, sin conocerlo o sin querer conocerlo realmente. Por tanto, su visión estrecha y terrenal le impide comprender que ese encuentro, esa oportunidad de estar de frente al Señor Jesús, podría haber transformado definitivamente su vida. Y a este punto pudiéramos preguntarnos, ¿y cómo se transforma la vida? Para nosotros los creyentes, en primer lugar, basándonos en este pasaje del Evangelio, hemos de aceptar que el reino del Señor Jesús no es de este mundo. Y aun cuando se aplica en este mundo, su origen es divino. Y en segundo lugar, que en el Señor Jesús encontramos todo lo que necesitamos para nuestra salvación, porque Él se presenta como el camino, la verdad y la vida. Vayamos por partes. Él mismo lo dice, y esa es la clave para entender su reinado y el reino que quiere que prevalezca en nuestras vidas. Porque el Señor Jesús es Rey, no según nuestras propias categorías de fama y de poder. Él es Rey en el servicio, en la humildad, en la entrega, en el sacrificio, en dar su vida por amor a nosotros. Y ciertamente no niega ser Rey, pero afirma ser Rey de otra manera, según una lógica diferente. Por eso le dirá a Pilato que su reino no es de este mundo, no pertenece a las categorías de este mundo. Su autoridad, por tanto, no proviene de los hombres, ni de este mundo. El reino del que el Señor Jesús es Rey, por tanto, no tiene ejército, ni territorios que defender, porque si hubiera sido así, lo habrían defendido con fuerza. Su única intención, donde quiere reinar el Señor Jesús, es allí donde se acepta el testimonio de la verdad, allí donde cada uno de nosotros somos capaces o hemos de ser capaces de escuchar su voz. En otras palabras, mis hermanos y mis hermanas, su realeza no se realiza como un poder político, económico o militar ejercido sobre las personas. No es una dictadura, sino como un poder
aceptado libremente en el nivel de la conciencia, en el nivel de nuestros corazones, donde el Señor Jesús viene a ser reconocido como la verdad, y no solo como la verdad, sino como lo verdadero que hay y que existe y que vive en nuestras vidas. En un reino terrenal, el gobernante rara vez es amado, más comúnmente es temido u odiado. Los súbditos, sin embargo, se ven obligados a someterse a su señoría en cualquier caso, porque se encuentran bajo la amenaza de sanciones, de castigos, o como en muchas dictaduras, bajo el poder de las armas o bajo el poder de una economía que arrastra todo. Sin embargo, el Señor Jesús no necesita imponer su propio poder a sus súbditos, porque una conciencia recta, un corazón que está dispuesto a amar, siente y experimenta con certeza que el Señor Jesús es el Señor. En este sentido, no es tanto el sonido de las palabras de enseñanza verbal pronunciadas en lenguaje humano, sino más bien de esas palabras sin sonido que se escuchan en la conciencia, que se escuchan en el silencio de la conciencia recta, que se escuchan en el interior del corazón de un ser humano que busca la trascendencia, que sabe y que es consciente que no es de este mundo. Porque quien vive y pertenece a la verdad, escucha la voz del Señor Jesús, viviendo para Él y perteneciéndole. El Señor Jesús, pues, mis hermanos y mis hermanas, tiene un solo objetivo: mostrar la verdad, mostrarnos la verdad que libera de toda atadura, la verdad que prevalece perenne, la verdad que es una verdad eterna y que prevalece sobre la muerte, una verdad, o la verdad más bien dicho, que se acepta sin imposición y que más bien seduce el corazón del ser humano por el amor que presenta. Porque ciertamente en este mundo, una verdad que hay que imponer con fuerza no puede ser verdad, solo sería una ideología. Y la ideología siempre va a temer a la muerte, va a temer a desaparecer, porque va a perder su poder. Teme que su engaño quede expuesto ante todos y de esa manera no sea aceptada. Sin embargo, la verdad brillará siempre y brillará aún en momentos de tribulación y de persecución, porque no tiene miedo a perderlo todo, porque sabe que solo la verdad prevalece. Por eso el reino del Señor Jesús es un reino que no se extiende tanto cuanto a pueblos ni territorios, sino más bien abarca principalmente la vida de aquellos que escuchan su voz y que son capaces de pasar de la muerte a la vida por medio de su palabra. La palabra del Señor Jesús, que también es verdad, va a generar siempre vida y vida en abundancia y sobre todo una vida eterna tanto en el presente como en el futuro. Entonces quien escucha se coloca en la verdad y se convierte en un hombre vivo, en un hombre libre. Por eso entendemos que Pilato no pudo comprender al Señor Jesús. Entre los dos había una distancia abismal. Pilato más adelante, en los versículos siguientes, demostrará hasta qué punto es prisionero de sus propios miedos y sobre todo del miedo a perder su propio poder, pero también el miedo de encontrarse con la verdad que libera, la verdad que plenifica, la verdad que es el Señor Jesús. Porque también más adelante, cuando el mismo Señor Jesús toca el tema del testimonio de la verdad, Pilato ciertamente se siente atraído por el terreno de la filosofía y va a responder
¿qué es la verdad?, haciendo alarde de su escepticismo, como si solo fuera esta una actitud digna de un hombre inteligente. Pilato, después de esta pregunta, no atenderá, no se quedará a escuchar la respuesta del Señor Jesús, porque cree, como buen escéptico, que la verdad no existe, o que se reduce a las innumerables interpretaciones subjetivas de la realidad. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, y con esto concluyo, si Pilato hubiera tenido la sensatez de esperar una respuesta, el Señor Jesús seguramente habría repetido las mismas palabras que había dicho unas horas antes a los apóstoles en la intimidad del cenáculo, cuando les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aceptar y vivir eso, aceptar y vivir al Señor Jesús como camino, como verdad y como vida, lo cambia y lo transforma todo. El reinado del Señor Jesús, pues, mis hermanos y mis hermanas, es precisamente eso. Y ahí se los dejo de tarea, que cada quien se examine a sí mismo y que se dé cuenta si en verdad estamos aceptando en nuestras vidas al Señor Jesús como camino, como verdad y como vida. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Muchísimas gracias por haber recorrido conmigo todo este tiempo litúrgico ordinario y todo el tiempo litúrgico de este año. Dios les bendiga. Gracias por cada uno de sus me gusta, porque cada vez que compartieron el canal con sus seres queridos, y también por cada uno de sus comentarios. Espero que sigan comentando, que sigan dándole me gusta al canal y que también lo compartan con sus seres queridos. Recuerden que no soy ningún influencer, pero quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Palabra de Dios que se hace camino, que es verdad y que sobre todo es para nosotros vida, una forma de vida, una vida que es eterna. Que así sea, paz y bien, y hasta la próxima.